Hola, soy Carmen Zabala, profesora del área de expresión musical de la Universidad de Zaragoza y voy a presentar la ponencia titulada La música en las artes plásticas cordobesas, iconografías para una didáctica musical. Las artes plásticas representan distintas iconografías y entre ellas la musical nos remite a elementos sonoros e instrumentos musicales, así como a sus intérpretes y contextos. La hipótesis de investigación es si en la ciudad de Córdoba, con su rico patrimonio histórico-artístico, se conservan ejemplares de obras artísticas de diversas épocas y estilos que reflejen el contexto musical y que puedan tener usos educativos musicales. Los principales objetivos de la investigación son recopilar y analizar las principales obras plásticas con iconografía musical conservadas en la ciudad de Córdoba y propiciar la futura realización de propuestas didácticas en el contexto de la educación musical. Para ello vamos a partir de una selección de obras artísticas con iconografía musical conservadas en la esfera pública de la ciudad, como museos y otros espacios expositivos, iglesias, edificios públicos, así como el espacio urbano con sus calles, plazas, parques, etc. En este caso se genera un corpus de obras conservadas en la esfera pública cordobesa con la que posteriormente se podrían realizar propuestas metodológicas sobre educación musical a partir del análisis de las escenas musicales y su vinculación con determinadas piezas de audición musical. A través del uso de la iconografía musical se puede favorecer la enseñanza-aprendizaje de distintos contenidos musicales. El estudio y conocimiento del patrimonio histórico-artístico en la ciudad de Córdoba con elementos musicales. Estudio del contexto musical, cuestiones organológicas, evolución de los instrumentos, agrupaciones, intérpretes, compositores. Estudio del contexto histórico, social, artístico y cultural en relación con el musical. Estudio del repertorio musical. Estudio del tema artístico relacionado con la imagen musical. Estudio de cuestiones antropológicas y sociales relacionadas con la música, así como cuestiones teológico-filosóficas. Además de la vinculación del repertorio a determinadas audiciones musicales. A continuación hacemos un recorrido a través de la selección de obras artísticas con iconografía musical conservadas en el espacio público cordobés. Córdoba fue la capital bética del Alto Imperio Romano. Se trata de una época de gran esplendor cultural para la ciudad. En el Salón de los Mosaicos del Alcázar de los Reyes Cristianos se conserva este mosaico de Polifemo y Galatea que muestra a la pareja procedente de la mitología griega, compuesto por la ninfa y el gigante. Este último empuña un cetro de pino del que pende una siringa o flauta de pan, instrumento musical de varias cañas. Córdoba fue la capital del Emirato Independiente de Al-Ándalus desde el año 756. En el año 929, con Abderramán III, es proclamada capital del Califato Independiente de Damasco, convirtiéndose en una sede política, religiosa y cultural. Entre las muestras de la importancia del Andalus se encuentra la consolidación de algunos aspectos culturales y musicales, como la presencia del laúd árabe. Este queda representado en un capitel de época califal de mármol blanco fechado a finales del siglo X, conservado en el Museo Arqueológico y Etnológico de la ciudad. En él se representa a 4 personajes, uno en cada cara, 2 tañendo sendos laúdes y un tercero al rabel, que formarían parte de una escena lúdica cortesana. El capitel podría proceder de una residencia privada de las afueras de la ciudad, ámbito restringido que podría justificar la representación de figuras humanas, como podemos ver también en esta botella de los músicos procedente de una excavación en la ciudad fechada en el siglo X y conservada en el Museo Arqueológico y Etnológico. Muestra una decoración formada por 8 personajes, al menos 4 de ellos músicos, uno haciendo sonar un cuerno o albogue en actitud de marcha, otra figura masculina con un instrumento de viento, un personaje sosteniendo un objeto curvo que podría tratarse de un tipo de adufe o pandero, y un cuarto realiza una pirueta. De nuevo se presenta una zambra musical que podría corresponder a un contexto cortesano del califato cordobés. En el año 1236 se produce la toma de Córdoba por parte del ejército cristiano del rey Fernando III, quien ordena la edificación de las denominadas iglesias fernandinas, 11 en total, que se erigieron entre mediados del siglo XIII y principios del XIV. Entre ellas se encuentra la iglesia de San Nicolás de la Villa. La capilla del bautismo se decora con relieves entre los que destaca el bautismo de Cristo, cuya escena rodean ángeles haciendo sonar chirimías. Encontramos pinturas murales en la iglesia de San Agustín, también fernandinas, concretamente los clementos de la bóveda gótica del presbiterio. 2 escenas musicales en las que figuran ángeles músicos y cantores. Los 2 ángeles músicos tocan respectivamente unas castañetas o palos y una corneta. Y en el plemento colindante hay un trío de ángeles tañendo un arpa, un laúd y una vihuela de arco. Fue en el siglo XVI cuando se decoró el interior del templo con pinturas murales como esta Adoración de los Pastores, con un grupo que danza y toca instrumentos musicales. Uno de los pastores toca una gaita o cornamusa mientras otro de pie hace sonar un aro de sonajas. El resto danza formando un coro con las manos entrelazadas.
La portada de estilo gótico del antiguo Hospital de San Sebastián, situado frente a la mezquita catedral, se decora con varias esculturas bajo doseles entre las que destacamos dos ángeles músicos. El de la izquierda del espectador es un instrumentista haciendo sonar una chirimía. El situado a la derecha probablemente represente a un ángel cantor. A partir del año 1521 se erigía la nueva iglesia en el interior de la antigua mezquita. A mediados del 16 se realizó la decoración del trasaltar que representa 5 escenas en relieve de la Pasión de Cristo, entre la que destacamos la del Camino del Calvario, pues en ella figura un personaje haciendo sonar una trompa o shofar judío que dirige su sonido hacia los personajes principales de la composición. En la segunda mitad del siglo XVI se realizó también la bóveda de crucería gótica de la capilla mayor, decorada con ángeles músicos que cubren toda la plementería. Estos hacen sonar en su mayoría instrumentos de viento como chirimías y trompas. Se identifica también a ángeles tañendo vihuelas de mano y vihuelas de arco, además de un órgano portativo. Además se representan varios grupos de ángeles cantores portando rollos con música escrita. Dentro de la mezquita catedral encontramos varias pinturas con iconografía musical, entre la que destacamos el árbol de Jesé, que representa la genealogía de Cristo. Entre ellos se encuentra el rey David, que se representa tañendo un arpa, uno de sus atributos principales. En la capilla del mismo nombre, San Esteban, realizado por el pintor cordobés Juan Luis Zambrano en el siglo XVII, se representa al mártir Esteban arrodillado y sobre él un rompimiento en gloria en el que figuran ángeles, dos de los cuales hacen sonar respectivamente una corneta y un órgano. El Museo de Bellas Artes de Córdoba custodia una importante colección de pintura desde el siglo XIV a la actualidad, con gran presencia de pintura de los siglos XVIII y XIX. Destacamos la pintura San Nicolás de Tolentino del siglo XVIII y de escuela cordobesa, con un grupo de ángeles músicos y cantores, cantando con rollos de música y tocando un arpa, una trompeta recta y un laúd. Esta escena andaluza, dentro de la pintura de género de carácter costumbrista propia del romanticismo, fechada de la segunda mitad del XIX, representa a una mujer escuchando el sonido de la guitarra que tañe un hombre sentado frente a ella. La presencia de la guitarra es habitual en la pintura andaluza de la época, lo que muestra por un lado el uso real de este instrumento musical y por otro su valor simbólico como arquetipo andaluz. Rafael Romero Barros, pintor, padre de Julio Romero de Torres y conservador del Museo Provincial de Pinturas de Córdoba, realizó en la década de 1880 una serie de pinturas sobre el paisaje urbano y arquitectónico de la ciudad, como esta en la que se representa a orillas del Guadalquivir, en cuyo margen derecho aparece un grupo de personas sentadas en la orilla. Entre ellos hay una mujer tocando una guitarra, instrumento que se representa también en manos de un hombre del grupo de personas que se aproxima en una barca. El cante es un lienzo de la pintura cordobesa Julia Hidalgo de 2005, perteneciente a una serie realizada por la autora sobre el cante y el baile flamenco. En este caso representa a una cantaora en actitud de cantar con los brazos en jarras. Y en el Museo Julio Romero de Torres, adyacente al Museo de Bellas Artes, se conserva ya la mayor colección del pintor. De estilo regionalista y simbolista, la obra de Romero de Torres explora el universo femenino, la ciudad de Córdoba, la religión y la música. De hecho, el artista representa la guitarra en un numeroso grupo de obras, entre las que se encuentra la pintura Nuestra Señora de Andalucía, en la que entre otros personajes se representa a la cantadora Carmen Casena, que simboliza el cante, a la joven identificada como la bailadora La Cartulina, simbolizando el baile, y a un hombre que sujeta una guitarra como alegoría de la música instrumental. En el óleo titulado Alegrías, como el palo flamenco del mismo nombre, se representa una figura central femenina realizando un paso de danza flanqueada a su derecha por un guitarrista que agachado toca el instrumento apoyado sobre el suelo. Cante Hondo fue realizada entre 1922 y 24 con motivo del concurso del Cartejondo de Granada. Una mujer desnuda sobre un pedestal parcialmente cubierta con una mantilla, sujeta como atributo musical una guitarra apoyada. Congrega a su alrededor personajes que encarnan pulsiones humanas. El gesto de callada resignación y sufrimiento del rostro nos remite a la expresión dramática y trágica del Cantejondo. La pintura La Copla, fechada en 1927, está dedicada a este género musical, en el que se representa a una mujer que sostiene una guitarra con su mano derecha. La figura femenina es una alegoría al carácter dramático de la copla, que queda completada con la guitarra como símbolo del lirismo andaluz. Por último, el museo conserva 2 retratos de santas mujeres relacionadas con la música. La Sibila de la Alpujarra, realizado en 1911, representa a la cantadora de la época Carmen Casena. El segundo retrato, realizado hacia 1915, representa a la bailarina y coreógrafa Encarnación López de Argentinita. En los Jardines de la Agricultura de Córdoba se erigió el monumento a Julio Romero de Torres. La parte central del monumento está decorada con el relieve de 2 grupos de bailadoras en acción de danzar, con vestidos de volantes, una de ellas tocando la guitarra. En el espacio urbano de la ciudad se han erigido algunos monumentos para rememorar las figuras relevantes de músicos relacionados con la misma. Es el caso del busto de Cipriano Martínez Ríquer, pianista, compositor, profesor y director de la Escuela Provincial de Música de Córdoba. El del músico y compositor Ramón Medina, fundador de la Peña Cultural El Limón de la ciudad. Y el monumento a Eduardo Lucena, compositor e instrumentista cordobés.
Por último, en el año 2013 se levantaba en la plaza del mismo nombre el monumento a Ciryat, dedicado al músico y cantor de origen persa establecido en la Córdoba de Al-Ándalus en el año 822. Este añadió una quinta cuerda al laúd y modificó el plectro. Estableció en la ciudad uno de los primeros conservatorios de música del mundo. Como resultado, se ha obtenido un corpus formado por una selección de 26 obras artísticas, esculturas y pinturas que representan elementos musicales en el arte público cordobés. A modo de conclusión, podemos señalar que la ciudad de Córdoba atesora piezas artísticas de gran calidad, desde la antigüedad clásica hasta nuestros días, que ofrecen información iconográfica relevante sobre el contexto musical de cada época. Estas resultan una herramienta útil para el diseño de acciones formativas a través de la audición musical de determinadas piezas a las que podemos vincular y del conocimiento de los instrumentos musicales, intérpretes y compositores. Muchas gracias por su atención.